Y de nuevo he titulado el mensaje, la resurrección cambia todo. Hay eventos en la sociedad, podemos decir, en la política, en el mundo, que cambian todo. Hablando de este país, la revolución cambió los Estados Unidos, la guerra civil, el 9/11, las Torres Gemelas, después de ese evento todo cambió. Y hay eventos también en nuestra vida que suceden, que cambian todo de nuestra vida. Cuando Dios me salvó, mi vida cambió. Cuando Dios lo salvó a usted, si usted conoce a Cristo, su vida supuestamente cambió, ¿no? Hubo cambios. Debe haber cambios. Cuando yo me casé, créanme, después de 60 años de ser soltero, mi vida cambió. Cuando nació mi hija, mi vida cambió. Y ahora vino otra hija, mi vida va a cambiar más, ¿verdad? Pero hay eventos, sea en el mundo o eventos en su propia vida, que cambian todo de su vida. La resurrección del Señor Jesucristo cambia todo. La resurrección del Señor Jesucristo es la razón que nuestro calendario fue cambiado. Antes de Cristo, ahora contamos los años así, como antes de Cristo y después de Cristo. La resurrección del Señor Jesucristo inició el nacimiento de la iglesia cristiana. Fue la resurrección del Señor Jesucristo que cambió a una banda de discípulos cobardes y temorosos en una banda de predicadores valientes y poderosos. Fue la resurrección del Señor Jesucristo que cambió la vida de Saulo, que antes mataba a los cristianos, al apóstol Pablo, que plantó iglesias en 3 continentes. O sea, la resurrección del Señor Jesucristo cambia las cosas. Y cuando usted cree en la resurrección del Señor Jesucristo, su vida también va a cambiar. Y así fue en la vida de María Magdalena. Su vida cambió por la resurrección del Señor Jesucristo. María Magdalena, hermanos, llegó a la tumba un domingo después de la muerte del Señor Jesucristo. Murió un viernes. Y el domingo en la mañana, muy en la madrugada, llegó María y otras mujeres, no solamente María Magdalena, pero la acompañaron otras mujeres, de acuerdo a otras escrituras en la Biblia. Y ella fue para untar o ungir el cuerpo, pensando ella el cadáver del Señor Jesucristo con ciertas especies aromáticas y perfumes, porque el viernes cuando Cristo fue enterrado, se acuerda que fue Nicodemo y José que lo bajaron a la cruz, lo enterraron rápidamente porque fue el día el sábado comenzó el viernes en la tarde, entonces no hubo tiempo para hacer todo el proceso de envolver el cuerpo bien con el Señor y untarlo con las perfumes y especias según la costumbre. Entonces María Magdalena y otras mujeres llegan a la tumba muy de la madrugada. Y cuando van caminando están pensando, ¿quién va a quitar la piedra? Porque había una piedra muy grande enfrente de la boca, enfrente de la entrada de la tumba. Y ellas llegaron ahí, están diciendo, pues ¿quién va a quitar la piedra? Y cuando llegan allí, encuentran que la piedra se ha quitado. Y María mira adentro y ve que el cuerpo del Señor ya no está. Va corriendo con Pedro y Juan y los otros discípulos, y ellos vienen corriendo, y ellos también buscan y entran y ven que el cuerpo del Señor ya no está, y ellos se van. María se queda llorando. Mira adentro. Vio a unos ángeles y habla con ellos, y de repente voltea y ve una persona ahí. Una persona que no esperaba, y pensando que era el jardinero, le dijo, ¿dónde está mi Señor? Y dime dónde lo has llevado y yo lo voy a recoger. Y de repente Cristo dice, María. Y ella, reconociendo la voz del Señor, de repente cae a sus pies, lo agarra, le dice, Raboni, Señor, Maestro. Y Cristo dice, no me agarres ahorita, hay cosas que hacer. Ve con los discípulos y diles que me has visto. Vamos a ver, hermanos, que en este pasaje María
cambió. Hubo cambios en su vida. Y esos cambios que sucedieron en la vida de María deben ser, o van a ser, más bien, los cambios que Dios hace en nuestra vida el momento que creemos que Cristo resucitó de la muerte. ¿Amén? Amén. Primer cambio. Veremos a Jesús. Veremos a Jesús. Ahora, quiero que vean, estamos en Juan 20, versículo 14, y quiero que vean que María vio a Jesús en su carne. Claro. Pero quiero que vean en Juan 20, versículo 14. En Juan 20, 14, dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Ahora, Cristo, hermanos, María vio a Jesucristo en su carne. Ahora, ya no podemos ver a Jesús en su carne, ¿ven? Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Si alguien le dice en la televisión que ha visto a Jesús, está echando mentiras, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, vive por medio del Espíritu Santo en el corazón, amén. Pero ya no lo podemos ver en su carne. Pero el inconverso, si usted no conoce a Cristo, si usted todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, probado por cambios en su vida, tiene que ver a Jesús por fe. Porque dice la palabra de Dios, y esta es Cristo hablando, y Él dice, esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Así que la vida eterna depende de que usted vea a Jesucristo. Ahora, claramente no puede ver a Jesús en su cuerpo. María sí lo vio en su cuerpo. Y ya no lo vamos a ver en una visión o en sueño, como dicen algunos, o estos teleevangelistas que le dicen que vieron a Jesús. La última persona de ver a Jesús en su carne fue el apóstol Juan en la isla de Patmos, más o menos en el año 100. Pero desde ese entonces nadie ha visto al Señor en su cuerpo. Pero el inconverso, que no conoce a Cristo, tiene que ver a Jesús por fe. Es interesante que quiero que vean aquí abajo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos dijeron, Cristo se apareció a los discípulos y Tomás no estaba ahí? ¿Se acuerdan? Y luego le dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, a menos que ponga mi mano en las heridas de sus manos y en su costado, no voy a creer. Y luego, después, el Señor se les aparece a todos. Tomás está allí. Pero quiero que vean en versículo 29, Jesús ahora hablando a Jesús, en 28, cuando Cristo dijo, pon tu dedo aquí, mira mis manos y acerca tu mano. Ahora no sabemos si Tomás lo tocó o no. Pero luego en versículo 28 dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Se refiere a nosotros, hermanos. Amén. Porque en el tiempo de Jesucristo muchos vieron a Jesucristo, pero no creyeron. Entonces, hermanos, ahora, si vamos a ser salvos, tenemos que ver a Jesús. Cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios y admitimos que somos pecadores y que Cristo pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario, Él resucitó y Dios toca el corazón y creemos y aceptamos a Jesucristo, Él nos salva y nos da la vida eterna. Vemos a Jesús en la predicación de la palabra de Dios, el momento que creemos en Él. Así que si usted no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene la seguridad de ir al cielo, si no está seguro que todos sus pecados han sido perdonados, ve a Jesús esta mañana en la palabra de Dios. Es necesario para que sea salvo. Ahora, en el converso, tiene que ver a Jesús. El creyente, nosotros, si usted conoce a Cristo, debe ver a Jesús. Debe ver a Jesús. Hay un texto que dice, ¿se acuerdan? De Hebreos, no hay tiempo para buscarlo. Donde creo que es el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, dice, puestos, ¿qué? Los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús.
Tenemos que, mire hermano, tenemos que mantener los ojos en Jesús, hermano. Tengo 47 años en Cristo, no de edad. Yo sé que piensa que tengo 47 años de edad, no. Pero tengo 47 años en el Señor. Y a través de mi vida cristiana he tenido pruebas. He pasado por tiempos de soledad, he pasado por tiempos de problemas y pruebas. Y usted también, y algunos de ustedes tal vez, pruebas mucho más severas que las mías. Durante esos tiempos, hermanos, si creemos que Jesucristo está en su trono, si creemos verdaderamente que Él vive todavía, tenemos que mantener los ojos en Él. Amén. Pedro estaba caminando en el agua cuando Cristo le dijo, ven, y estaba caminando bien, pero cuando miró alrededor, quitó la vista del Señor y empezó a ver las olas y los vientos, es cuando empezó a hundirse. Es lo que pasa con el cristiano cuando quita la vista del Señor Jesucristo. Tenemos que mantener los ojos, aunque el inconverso tiene que ver a Jesús en la escritura y en la predicación, el cristiano también tiene que mantener sus ojos en Jesús a través de toda la vida. Muchas personas, yo conozco a muchos, ya no están aquí esta mañana porque han quitado sus ojos del Señor. Muchas veces los ponen en sus problemas o en otras personas. El inconverso tiene que ver a Jesús. El creyente debe ver a Jesús. Y algún día todo el mundo, todos veremos a Jesús. Cara a cara. Dice la palabra de Dios, he aquí, que viene con las nubes, hablando de Jesucristo en Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Un día lo vamos a ver, amén. Ahora, si usted conoce a Jesucristo como su Salvador personal, la Biblia enseña lo que se llama el rapto. Y cuando Él venga por su iglesia, queda suspendido en el aire y arrebata a la iglesia, vamos para allá al cielo por 7 años. El mundo pasa por una tribulación. Pero ahí dice en 1 de Juan que lo vamos a ver tal como es. Lo vamos a ver cara a cara. Pero un día, hermanos, cuando Cristo venga en su segunda venida, planta sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos va a partir en dos de acuerdo de la palabra de Dios. Todo el mundo lo verá. ¿Cómo va a ser posible? Pues hay internet, hay skyscaping y fireskipping y hay todos estos sitios, ¿verdad? Que usted puede estar pasando algo allá en el Medio Oriente y ya lo puede ver, ¿verdad? En vivo. Entonces, hermanos, un día todo el mundo lo verá. Ahora, no lo vemos en carne ahora, pero el inconverso debe verlo, tiene que verlo en la predicación de la Biblia. El cristiano debe verlo en todas las circunstancias de la vida, y un día lo vamos a ver todos, amén. Primer cambio que Dios hace en nuestra vida, si creemos en la resurrección, es que veremos a Jesús. Segundo cambio, amaremos a Jesús. Amaremos a Jesús. Debemos llamar, hermanos, al Señor con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Se han oído este texto, no? María parece que amaba a Cristo con todo su corazón. Y hay pruebas en el pasaje ahí. En la madrugada, temprano, aunque pensando, no sabiendo que Cristo había resucitado, pensando que todavía estaba muerto, llega muy temprano para servir al Señor, por lo menos su cuerpo, para untarlo con esas especias aromáticas. Y luego está llorando, y luego va corriendo, y luego vienen los discípulos, ellos se van, pero ella se queda ahí, llorando, mirando y preguntando, y luego y vemos que parece que María amaba al Señor con todo su corazón. Eso es lo que, hermanos, hace falta entre cristianos en hoy día, hermanos. Por eso el lema de la iglesia este año, yo como pastor, sintiendo, tratando de palpar el sentir de la iglesia, hemos escogido, no se ve el lema en la pantalla en este momento, pero el lema es volviendo a nuestro primer amor.
Porque hermano, cuando usted primero aceptó a Jesucristo como su Salvador, usted amaba al Señor con todo su corazón. Cristo era lo más importante en su vida, hermano. Pero ya como en hoy día, hermanos, ya no es así. Ya muchos cristianos han perdido su amor. Ya no aman al Señor como antes lo amaban con todo su corazón, con su mente, con su fuerza. Ya no es así, hermanos. Y María, hermanos, ¿saben qué? Estaba pensando en esto. ¿Por qué María amaba tanto al Señor? ¿Por qué lo amaba? ¿Por qué lo adoraba? ¿Por qué lloraba tanto? ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios en otras partes de la Biblia que cuando María Magdalena conoció a Jesucristo, Cristo sacó 7 demonios de ella. ¿Sí sabían eso? Ahora miren, fíjense en cómo usted era antes de Cristo sin tener demonios. Usted, una bola de fornicarios, adúlteros, mentirosos, mal hablados, mentirosos, ya dije mentirosos, rebeldes, sin tener demonios. O tal vez algunos, hermano Tenacio, no tenía nunca, no sé. Pero esta mujer se imagina con 7 demonios. Se imagina cómo era su vida. La Biblia no dice, porque sí habla de una mujer que llora y lava los pies de Jesucristo con sus lágrimas y con su pelo y todo eso. Esa es otra mujer. No sabemos mucho de María Magdalena, pero sí sabemos que Dios sacó de ella 7 demonios. Pero se imagina, hermanos, cómo era su vida. Si su vida era así, sin tener un demonio, se imagina cómo era la vida de María Magdalena con 7 demonios. Pero cuando conoció, me imagino, una vida muy inmoral. Imagino que las palabras que hablaba, lo que hacía. Pero cuando conoció a Cristo, su vida cambió. Y dice la palabra de Dios, hablando de otra mujer, Cristo una vez dijo esto: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Quiere decir que cuando somos perdonados de mucho, amamos mucho. ¿Me están escuchando esta mañana? Si Dios, hermano, ha cambiado su vida, hermano, que antes era fornicario, antes adúltero, antes decía malas palabras, antes rebelde, antes blasfemo. Si Dios, hermano, ha cambiado su vida, usted debería amar como María, hermano. Debería amar a Cristo con todo su corazón, hermano. Por lo menos, joven, tal vez usted no ha vivido allá. Pero cuando nos damos cuenta realmente cómo es el pecado y cuánto Cristo nos ha perdonado por cosas que hemos hecho aún siendo cristianos, cosas que hemos dicho, cosas que hemos pensado, cosas que hemos visto, y Cristo nos ha perdonado tanto, ¿verdad? Que debemos amarlo con todo nuestro corazón. Y debemos amar a Jesús, hermano, más que a cualquier otra cosa. Quiero que vean aquí en Juan 21, a versículo versículo 15, Juan 21, 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Más que estos. Ahora, los que han estudiado la Biblia están divididos en su pensamiento o en su comprensión de lo que es estos. ¿Me amas más? Ahora, ¿se acuerdan bueno, los discípulos, ¿se acuerdan que regresaron a la pesca? En el capítulo 20 ya estaban pescando y Cristo viene, ya habían regresado sus carreras. Y luego Pedro echa un clavado y van nadando cuando ve al Señor de lejos. Y entonces algunos eruditos, los que han estudiado la Biblia, creen que Cristo estaba señalando a la barca y a las redes y a los anzuelos. ¿Sí? ¿Anzuelos? Y que Cristo le está diciendo: ¿me amas más que estas cosas? Hermanos, necesitamos
un grupo de cristianos, un ejército de cristianos en hoy día, hermanos, que aman a Jesús más que las cosas materiales. Eso es, hermanos, lo que está afectando al cristiano en hoy día, hermanos. Son las cosas. Cuando usted vino, hermanos, tal vez, y yo estoy generalizando, tal vez, pero cuando usted vino, tal vez de otro país, o tal vez, primero, paisano, vivía en una cochera, en un garaje, he vivido en 3, y usted no tenía nada, pero amaba al Señor, después de la salvación, amaba al Señor, pero ahora que tiene casa grande, y ahora tiene un Toyota Sienna, que voy a comprar el mes que entra, y ahora tiene su casa, y alda, y flores, y ropa fina, ya no ama al Señor tanto. Porque ha entrado el materialismo, ha entrado las cosas. Ya no amas así. Entonces Cristo le estaba preguntando a usted, me ama más que... El hermano Byron dice que hay ¿cuántos carros nuevos, hermano? 21. Pronto va a ser 22. No eran 22, ¿verdad? O Cristo está diciendo, me ama más que estos otros discípulos. Porque acuérdate, Pedro, tú dijiste que aunque todos te dejan, yo voy a ser fiel, voy a poner mi vida. ¿Se acuerdan que cuando Pedro dijo eso? ¿Se acuerdan? Entonces tal vez Cristo le está diciendo, ¿me amas más que estos otros discípulos? Yo a veces veo gente, hermanos, en nuestra congregación, que han pasado por tantas cosas, tantas pruebas, y siguen amando al Señor. Y yo digo, Señor, con todas las bendiciones que yo tengo, yo quiero amarte más que estos. Si ellos te pueden amar tanto, con tanta enfermedad y con tanta pérdida y con tanto abandono y han sido fieles y te aman, Señor, yo te quiero amar más que esto. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y debemos amar al Señor más que a cualquier otra cosa. Debemos apurarnos. Los cambios que Cristo hace en nuestra vida una vez que creemos en la resurrección. Número 1, veremos a Jesús. Número 2, amaremos a Jesús. Número 3, adoraremos a Jesús. Adoraremos. María adoró al Señor, ¿verdad? Cayó así hacia los pies del Señor cuando lo vio, cuando oyó su voz. Cuando dijo María, en una voz muy familiar a ella, y ahora reconoce que no es el jardinero, es Jesús, y de repente cae. Ahora, déjenme decir algo. No debería ver estos programas, pero en la televisión hay gente que toma su saco y hacen así, y toda la gente cae. O ponen su mano y caen detrás. En la palabra de Dios, cuando hay el poder de Dios, los que aman a Dios caen hacia adelante, no hacia atrás. Son los incrédulos, caen hacia atrás. Son los creyentes que caen hacia adelante en adoración al Señor Jesucristo. Y eso nomás es una cita que prueba eso. Lo alaba, Señor, Raboni, Maestro, Señor, lo está alabando y los... Hace años, hermanos, en muchas iglesias, ya no se hacen hoy día, pero hay iglesias, y tal vez algunos que vienen a otros países saben esto, pero hace años, hermanos, en las iglesias, cuando uno entraba al templo, no entraba masticando chicle, tomando su galón de agua y platicando y contando chistes y quién ganó el juego. No, hermano, entraban con respeto, con reverencia, y venían al altar y se hincaban para preparar el corazón para la palabra de Dios. Yo sé, tal vez hay unas personas que han venido de iglesias así. Ya no es así, hermano. Entramos hablando de las uñas y hablando del programa y de Justin Bieber y de los Tigres del Norte y los Chivas y hablando. Ya no hay adoración. María adoró al Señor Jesucristo en privado y en público. Cuando cayó a los pies de Jesucristo, eso fue en privado. Debemos adorar al Señor en privado, con oración, con canto, orar sin cesar, dice la Biblia, leyendo la Biblia, hablando con Jesucristo. Pero también debemos adorarle en público, hermanos. María, ¿dónde estaba el sábado? Cristo murió el viernes.
oyó el viernes y no llega hasta el domingo. El cuerpo todavía del Señor, de acuerdo a ella, todavía pues podrándose ahí en la tumba. Así se dice. Podrándose. Pudiendo. Pero entonces espera un día. Y a veces pensamos, pues ¿dónde está? ¿Por qué no llegó el siguiente día? ¿Saben por qué? Porque respetaba el día de reposo de los judíos. Y ella no solamente descansaba, pero de acuerdo a la costumbre iba al templo o a la sinagoga que estaba en su área de Jerusalén. Hermanos, no digan, pues yo oro a Dios en mi huerto, en mi jardín, perdón. Yo leo la Biblia en la casa. Sí, eso es importante. Pero dice la palabra, y me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Llegó muy a la madrugada. Predico, hermanos, en este momento. Quiero que predique a los que afuera o que los que están aquí ahorita. Llegó temprano. Yo sé que tenemos unos nuevos que tal vez no sabían dónde estaba la iglesia. No estoy hablando de ustedes. Pero hay hermanos aquí que miren, hermanos, los de Parque Pirata cuando cantaron tenían que cantar en inglés, pero la hermana tenía que cantar con esos niños, con 3 niños. ¿Por qué? Porque ustedes no llegaron a tiempo a la escuela dominical. Estaban ahí comiendo su panque, oyendo a Denny o lavándole los trastes. ¿Qué pasó, hermanos, con la puntualidad? Yo, hermanos, estoy predicando en inglés, terminando el mensaje y veo que los hermanos apenas están llegando a la escuela dominical. Eso no es correcto, hermanos. Debemos de llegar a tiempo a la casa del Señor, hermanos. Y debemos de ser constantes en la casa del Señor. Debemos de ser puntuales, hermanos. Tenemos que adorar al Señor. Si usted cree, hermano, que venimos aquí a adorar a un Cristo vivo, hermano. Si Él es vivo, si Él está vivo, hermano, y ha pagado su pecado en la cruz de Calvario, resucitó por usted, hermano. Yo creo que merece respeto, hermano. Yo creo que merece lo mejor de nosotros, que lleguemos a la escuela dominical a tiempo y luego a la iglesia para adorar al Señor, hermano. Esos son los cambios que Dios hace en nuestra vida cuando creemos en la resurrección. Amaremos al Señor, veremos al Señor, adoraremos al Señor. Termino en 10 minutos. Serviremos a Jesús. No solo veremos a Jesús, amaremos a Jesús, adoraremos a Jesús, serviremos a Jesús. Lo que vemos aquí con María. Fíjense, hermanos, que ella llegó temprano para ungir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Pensando, no sabiendo o no creyendo que Jesús había resucitado. Pero ella vino para servir el cuerpo. Ya no vemos el cuerpo del Señor, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué está el cuerpo? Amén. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahí lo dice la Biblia en muchas veces. Es el cuerpo de Cristo en hoy día es la iglesia del Señor. Cada cristiano, si usted cree que Cristo pagó su pecado, murió en la cruz de Calvario y resucitó, debería servir al cuerpo de Dios. Servir a la iglesia. Ahora sabemos que estamos sirviendo a Dios, pero debemos de tener un ministerio en el cuerpo del Señor, en la iglesia. Y luego parte de su servicio es obedecer. María fue y obedeció la palabra de Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando él en inglés, ustedes que tienen, los jóvenes tienen Biblias bilingües, muchos de ellos, dice que no me toques. ¿O qué dicen en español? ¿Qué dicen? No, ¿qué dice en inglés? ¿Quién tiene? Dice, no me toques, don't touch me. Ahí dice. La idea es, no es que yo soy tan santo que, porque más adelante vemos que otras mujeres lo agarran y lo adoran. No es que Cristo no quería que lo tocara, sino que había cosas muy importantes, había cosas urgentes en ese momento. Diles a otras personas. María obedeció, luego la palabra de Dios. Luego. Hermanos, nosotros tenemos la Biblia, tenemos muchas Biblias. Oímos predicación,
Leemos la Biblia, pero muchas veces, hermanos, no obedecemos la palabra de Jesucristo. Siempre dice la verdad. Cuando se habla, siempre es para edificar a la gente. Usted es una persona honesta. Usted viste modestamente. Usted ve solamente lo que es puro. No hay más mandamientos. Si creemos que Jesucristo ha resucitado, nos debemos de obedecer su palabra. Primer cambio, veremos a Jesús. Segundo cambio, amaremos a Jesús. Número 3, adoraremos a Jesús. 4, serviremos a Jesús. Y por último, predicaremos a Jesús. Predicaremos a Jesús. Quiero que vean versículo 18, capítulo 20 de Juan 20. Juan 20, 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María predicó a Cristo resucitado de la muerte. Nadie la forzó, nadie rogó, nadie le torció el brazo. Su deseo era obedecer al Señor, llevar las nuevas, las buenas nuevas, que Cristo había resucitado. Yo admiro mucho a los hermanos de la iglesia. Tenemos varios hermanos. La mayoría de los miembros de la iglesia salen cada semana a predicar la palabra de Dios, sea en algún vecindario, en el colegio, hacer visitas con las mujeres los miércoles. Pero eso es lo que debemos hacer, hermanos. Si realmente creemos que Cristo resucitó, debemos de predicarlo. Para que otras personas, tal vez no todos, pero casi todos aquí son salvos, porque alguien le habló de un Cristo resucitado. Hay millones de personas ahí afuera, billones, que todavía no han oído y necesitan saber que Cristo resucitó de la muerte. Ahora, hay dos clases de personas aquí esta mañana. Hay los que ya conocen a Cristo, ya son salvos, ya saben que van al cielo porque Cristo hizo una cruz de Calvario, no que son perfectos, sino que han recibido a Cristo como su Salvador, han puesto fe en el Señor. Hay otra clase de personas, yo no sé quiénes son, pero todavía no han aceptado a Cristo. Y por eso su vida no ha cambiado. Por eso no va a la iglesia, por eso no lee la Biblia, por eso su vida no ha cambiado. Por eso vive igual. Por eso vive la misma vida de antes. Porque todavía no han aceptado a Cristo. Yo le quiero rogar que esta mañana reciba a Cristo como su Salvador personal. Que crea que Jesucristo murió y que crea que Cristo resucitó y que ponga fe en Él. Y Dios va a hacer estos cambios en usted. Vamos a orar.